Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. La fiesta de la cachimba. Confesión por Cristal Ríos. Relatos de camioneros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que puedan relatar esta historia, porque me encantaría escucharla mientras ando en la carretera. Muchas veces me he dado cuenta de que, en mi línea de trabajo, ser trailera es proclive a tener bastantes encuentros con lo sobrenatural. Supongo que es porque siempre andamos de arriba a abajo, procurando llevar las cargas a tiempo en diferentes puntos del país, sin importar demasiado si es de día o de noche. Antes eran más comunes los viajes largos que duraban días, pero ahora por seguridad, la mayoría de los compañeros nos refugiamos en las áreas de descanso o buscamos algún alojamiento en un pueblo intermedio para evitar que se nos presenten inconvenientes. En una ocasión, llevaba un cargamento de muebles que había pedido una persona. Era una hechura especial por parte del fabricante, así que me contrató un tráiler para llevarlo todo. En la caja tenía guardados, con mucho espacio entre cada uno, sillones, mesas, armarios, camas, todo lo necesario para armar una casa lujosa y de madera fina. La dirección de la cliente estaba en una zona muy boscosa de Jalisco, de manera que tendría que hacer un viaje desde la Ciudad de México allá, porque los muebles habían sido mandados a hacer a otro país. Total que era una cosa en la que lo de menos era el dinero que se iban a gastar. Pero por seguridad no acepté el pago extra para viajar de noche, sino que les dije que prefería descansar unas horas para que todo llegara en buen estado y hacer el traslado durante el día. El primer día llegué y se cargó la mercancía. Todo estaba tan primorosamente protegido y colocado que no había manera de que las cosas se movieran en la caja. Pero eso hizo que se tardaran mucho tiempo en dejarlo bien. Así que esa primera noche me quedé cerca de Toluca, en un hotel de las afueras, para librar el tráfico matutino y que la carga llegara antes de la noche del día siguiente. Como era por ahí de Semana Santa, no había sitio en los hoteles normales, así que me tuve que conformar con uno de poca monta en una de las orillas del punto. Pensé que lo mejor sería descansar, pero mientras estacionaba mi tráiler, me di cuenta de que había una fiesta en una de las cachimbas de la carretera. Se notaba que había varias chicas candentes en la parte de afuera del sitio, fumando y bebiendo, así que no me pude resistir. Me dije a mí misma que sería solo por unos minutos y que luego iría a dormir. Pero creo que es bien sabido que, en los días santos, es poco aconsejable porque los demonios andan a vuelta de la esquina. Recuerdo que esa noche en particular hacía mucho calor. Era de esos inicios de primavera cuando el clima se siente a punto de inflamarse en montones de llamaradas. En cuanto llegué a las inmediaciones de la cachimba, me di cuenta de que las mujeres me veían con deseo. Eso era raro para mí,
ya que estoy algo chaparra y gordita. Además de que muchas veces es difícil identificar a las chicas de ambiente. La mayoría de las relaciones que había tenido se daban mucho tiempo después de hacer contacto, ya que ninguna de las dos nos animábamos a hacer lo necesario para confesarle a la otra que nos gustaba. Pero aquí era todo lo contrario. Las mujeres de cuerpos esculturales y ropa que dejaban poco demasiado a la imaginación. Me veían como si fuera lo mejor que les hubiera pasado. Inmediatamente fui a la barra y pedí unas cervezas. La tendera, que poseía unos pechos como cántaros y el rostro de un ángel, me dijo que solamente podía comprarlas por cubeta, a lo que estaba por decirle que no, cuando una belleza morena, alta aún más que los tacones, de cabello rizado y largo, con labios voluptuosos, me dijo que ella me invitaba a la primera ronda. Enseguida sentí que mis ojos se quedaron como platos. Era justo el tipo de mujeres con el que había soñado toda la vida, y esa voz me estremecía hasta el alma. Fuimos a sentarnos a una orilla oscura del bar. Comenzamos a tomar. Platicamos de la vida de cada una. Ella se concentraba en hacerme preguntas, así que no tenía mucha idea de quién era realmente. Solamente podía fijarme en la manera en que miraban sus ojos a los míos, en esa forma hipnótica en la que bebía de sus botellas, que tomaba como agua y simplemente desear que mis labios fueran los que tocaban esa punta. Finalmente, ella me vio directamente a los labios, acercó su boca a la mía y me plantó un beso. Sus manos bajaron por mis pechos para hacer los suyos, con toques que me electrizaban de pies a cabeza. Cuando por fin nos separamos, me di cuenta que el bar entero nos estaban viendo. Era una cuestión muy escalofriante. No como si se tratara de gente sorprendida por relaciones del mismo sexo, sino como en esas películas donde los seres se te quedan mirando porque acabas de descubrir que tú eres distinto. Le iba a decir a la mujer que nos fuéramos de ahí, pero al verla a los ojos noté que sus pupilas eran de un tono amarillo poco natural. Su piel dejó de tener ese moreno dorado hermoso y ahora se veía rojiza bajo las luces tenues de la cachimba. El cuerpo entero se me heló cuando me mostró sus dientes de demonio, todos afilados como colmillos, y noté que de la cabeza le salían unos cuernos negros de buen tamaño. La lengua que antes se me antojaba riquísima, ahora era bífida. Solté un grito de terror y me levanté de la silla. Las otras se rieron como si fuera el espectáculo más bello que pudieran haber visto en el mundo. La mujer se levantó de la silla, aventó la mesa que nos separaba y me dijo con una voz ronca y profunda que si le gustaba lo que veía. La verdad es que su cuerpo era tan tentador como antes, pero cualquier asomo de calentura ya se me había bajado. Sin poder decir palabra, me di la vuelta para irme de ese punto, pero las manos de las otras me sujetaron. Encajaban sus uñas en mi ser, haciendo que sangre saliera de las mangas de mi camisa. La demonio mayor se adelantó a todas. Me vio con una mezcla de desprecio, deseo y diversión, y me dijo que esperaba que me gustara lo que iba a pasar. Entonces vi que iba a intentar lo indecible. No quisiera decirlo de forma muy gráfica,
Pero digamos que yo desde una edad muy tierna siempre supe que no me gustaban los hombres, así que nunca tuve intimidad con uno, y lo que tenía esa entidad entre los muslos no era el órgano que normalmente tenemos las mujeres. Iba a hacerme algo terrible de la forma más humillante posible para mí. Después de todo, nunca había tenido la menor intención de saber qué se sentía que algo entrara en ti. Comencé a retroceder y a patear con toda la fuerza que tenía. Pero el resto de los seres me tomaron también de las piernas. Me rasgaron la ropa y me mantuvieron en una posición que no podía defenderme. Estaba llorando con tal de que no me hiciera nada. Les supliqué, pero esos seres parecían disfrutar con lo que estaba pasando. Entonces finalmente me puse a hablar con Dios o quien fuera que me estuviera escuchando. Le dije que por favor no dejara que me pasara nada. No era creyente, pero si me dejaba ir de ahí, cumpliría con todos los ritos de un buen católico, que era la religión que mi madre me había inculcado. Comencé a rezar todo lo que recordaba. Los entes aflojaron ligeramente su agarre, al menos lo suficiente como para poder zafarme con la fuerza de mis manos y salir de ahí hecha a la fregada, con todo y que estaba encuerada. A la fecha sigo recordando el sonido de esas risas macabras. Simplemente me subí a mi tráiler, me cambié la ropa y tomé mis cosas del hotel. Esa misma noche hice el viaje a Jalisco y no me detuve hasta llegar a Guadalajara, donde finalmente pude descansar de nueva cuenta. Por unos días quise pensar que eso no me había pasado, pero los rasguños en mis brazos y piernas se quedaron conmigo hasta la fecha. Nunca sanaron, y de cuando en cuando, en las ocasiones en que voy a tomar la comunión o voy a alguna fiesta en la iglesia, porque lo prometido es deuda, me arden como si les estuvieran colocando un hierro ahí mismo. He hablado con sacerdotes sobre ello y me han ofrecido diferentes remedios que provee la fe, pero ninguno me ha funcionado. No sé qué hacer. Lo que sí es que desde ese momento en adelante jamás he salido de fiesta ni me he emborrachado. Afortunadamente, ahora mi pareja me cuida bastante y me consuela cuando despierto con esas pesadillas, con el recuerdo de ese momento horrible en el que casi hubiese preferido estar sin vida antes de que me pasara lo que esa demonia tenía entre manos. Abandonado. Confesión por el trailero Irving Salas. Quisiera hablarles sobre algo que me pasó en el camino. Soy trailero desde hace 20 años y he visto de todo en la carretera. Pero con lo que no puedo es con las personas que abandonan animalitos en el camino, que los dejen envueltos en bolsas y los tiran desde sus autos. En una ocasión, mientras iba a entregar un cargamento de fruta, me di cuenta que un auto a mi frente abría la ventanilla y arrojaba a la carretera una bolsa. Como estuve a punto de aplastarla, di un volantazo que casi me volca, pero afortunadamente no le di a la bolsa. Alcancé a reportar las placas del auto, ya que ese tipo de cosas, además de que son muy poco gratas normalmente, pueden causar consecuencias gravísimas para los conductores.
Me bajé de la cabina. Vi que la bolsa se movía con suavidad y mi corazón se detuvo. Fui inmediatamente a revisar qué estaba pasando. Abrí la bolsa y me di cuenta de que eran 4 gatitos, de los cuales 3 habían muerto en el impacto. Tomé al pequeño en mis manos. Era una pequeñita de color blanco. Maullaba suavemente y se acurrucó contra mi pecho enseguida. Tuve que contener mis lágrimas. Enterré a sus hermanos y me subí a la cabina. Me paré en la primera estación que encontré para comprarle algo de comida. La gatita se veía muy pequeña, así que pensé que sería mejor darle leche, y la aceptó bastante bien. Pensé en quedármela, para mí contento. Las personas que estaban en el auto fueron detenidas por los federales. Me sentí feliz por la gatita, así que seguí con el viaje. El animalito iba a mi lado bastante contento. La noche se estaba acercando de forma rápida. Estábamos en medio de una carretera con árboles enormes a los lados. Me sentía confortado por la presencia del animalito, que ahora se llamaba Dory. Iba platicando con ella como lo haría con cualquier otra mascota, cuando vi que una mujer pedía aventón en la carretera. Se veía bastante normal y adelante parecía haber un auto detenido. La caseta no quedaba lejos, así que me comencé a detener a su lado, pensando que quizá quería que la llevara allá, cuando a Dory se le erizaron los pelos en la espalda y comenzó a gruñir de forma horrible. Traté de calmarla, pero cuando se acercó la mujer, comenzó a maullar aún más, pensando en que quizá ella tendría algún sentido superior al mío. La dama estaba a punto de abrir la puerta cuando notó que el gato estaba en la cabina. Entonces gritó como si le hubiera clavado un puñal en las entrañas, y su apariencia se tornó de la de una persona normal a la de un cuerpo recién fallecido. Del lateral de la cabeza le escurrían borbotones de sangre. El cabello lo tenía desprendido de una parte. Era como si algo la hubiera impactado en la cabeza con mucha fuerza. Sus ojos se enrojecieron y me mostró unos dientes que no podían ser humanos. Le hice caso a la gata y mejor arranqué de vuelta. Estaba por llamar a los servicios de emergencia, cuando vi por el retrovisor que la mujer corría detrás de mí. Ahora su piel y rostro parecían los de un cadáver. No podía ver bien por las sombras, pero juraba que la piel se le destrozaba a cada zancada que daba, y ella andaba como si nada. Dory seguía maullando como loca, así que le pisé más al acelerador hasta que el ente se encontró lejos de nosotros. Vi que el ser se precipitaba todo lo que podía alcanzarnos, extendiendo las manos de dedos secos y largos, gritando como una persona muy enojada o poseída, queriendo tomar algo de mí con tal desesperación que hizo que mi piel se erizara tanto como el cuero de mi gata. Una vez que se calmó la gatita, se quedó dormida en el asiento con tanta paz que me tranquilizó. Finalmente, reporté lo que vi en el camino. Uno de los compañeros de la red en el que trabajo me contestó que por nada del mundo me parara, ya que era un engaño de una entidad que había hecho chocar a varios compañeros con consecuencias casi letales. Le dije que mi gatita me había salvado y ellos me felicitaron por haberla rescatado. Una de las chicas al volante mencionó que supuestamente los gatos hacen que los entes de otro mundo se rebelen,
como si no pudieran mantener el engaño mientras esos ojos felinos los miran con insistencia. Le agradecí por el consejo, y aunque me habían dado ganas de regalarle a Dory a mi esposa, pensé que había un mejor plan para ella. El resto del camino, las cosas fueron normales, y luego de entregar la mercancía, pasé a una veterinaria que me encontré en el destino para que revisaran a la gatita. Le dieron todas sus vacunas y tratamientos necesarios. Además de que le compré todo para adaptar mi cabina a que fuera conmigo en los viajes. Nunca he sido más feliz en el camino. Dory es súper entendida y muy inteligente. A veces siento que incluso me entiende más cosas de las que yo pienso, porque parece reaccionar a mis palabras. Además de que me ha advertido de varios accidentes y apariciones en el camino, que gracias a ella no han terminado mal. Espero que siga conmigo muchos años y mantener esta bonita relación. Creo que las mascotas son la mejor cosa que nos da Dios en la vida después de nuestras familias humanas. Muchas gracias por escuchar mi relato. Buenas noches. La mujer del puente. Confesión por Carlo Mora. Relatos de traileros. Trabajo para una conocida empresa de pastelitos. Cuando tenemos que llevarlo rumbo al norte del país, hay que hacerlo por la noche y en una caja con refrigeración para evitar que se derritan. En una ocasión estaba conduciendo mi camión por una carretera solitaria, como muchas otras veces. A medida que avanzaba, me di cuenta de una figura en el borde de la carretera. Parecía ser una mujer, temblando de frío por la noche. Tenía el rostro cubierto por su cabello y un vestido largo de color blanco, demasiado delgado para el clima que hacía. Me detuve a un lado de la carretera y bajé del camión para hablar con ella. Me di cuenta de que estaba llorando y parecía desesperada. La mujer comenzó a hablar conmigo, confiando que no la juzgaría. Me dijo que quería quitarse la vida y que había tomado la decisión de saltar desde un puente cercano. Lo podía ver a unos 200 metros de donde nos encontrábamos. Por mera empatía humana, quise convencerla de lo contrario, pero ella se negó a todo lo que decía. Incluso le ofrecí llamar a la federal para poder sobrellevar todo lo que estaba pasando por profesionales. Ella simplemente caminó en mi dirección para darme un abrazo helado que me hizo rechazarla, no sin que antes me dijera en un susurro que me agradecía por intentar ayudarla. Luego la vi correr al puente. Estaba paralizado por el miedo que me había causado sentirla tan helada, además de que tenía la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Corrí de regreso a mi camión para llamar a los federales por la radio, que era mucho más rápido que por teléfono, pero ella fue mucho más decidida que yo. Ya había saltado del puente y caído al agua, pero en lugar de desaparecer bajo la superficie, flotaba allí, mirándome con ojos vidriosos. Era una imagen horrible que no puedo sacar de mi cabeza. Regresé a llamar a la policía, que cuando llegaron, vieron también el cuerpo y me informaron que la mujer había estado desaparecida durante varias semanas. Les comenté que eso era imposible, pero ellos me dijeron que sus restos se encontraban en tan mal estado que no podría ser de otro modo.
Desde ese día, no puedo evitar tener pesadillas recurrentes sobre la mujer que encontré en la carretera. A veces la veo flotando en mi camión, mirándome con ojos vacíos, esperando que si ustedes están contemplando alguna cosa similar, pidan ayuda por favor. Mapaches. Confesión por Silverio Garza. Relatos de trailero. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien y puedan contar mi historia. Le mando saludos a mis hijos, Micaela y Roberto, que escuchan este canal con locura y me pidieron mandar mis vivencias. Tengo varias, luego les iré contando más. He sido camionero o trailero desde que tengo 18 años. Claro, antes fui chalán. No salí bueno para los estudios, pero mi papá tenía transportes. Y cuando crecí, se encargó de que siempre tuviera algo de chamba para hacer. Creo que eso es lo importante porque, finalmente, es lo que nos ha sacado adelante. Esto que les voy a contar me pasó en una de las primeras veces que iba de viaje solo. En esos ratos hacía seguido viajes a Estados Unidos. Era el único de la familia que tenía visa y medio masticaba el inglés de tanto escucharlo de mis primos. Así que al menos para entregar las cosas y pasar la frontera estaba bueno. Llevaba un cargamento de Mexicali hasta Austin, Texas. Se suponía que no iba a ser una cosa tan cansada, así que aproveché las horas de noche para no irme asando en el calor del desierto. Sentí que tenía ese viaje ganado, y la verdad es que todo iba bastante bien hasta que cruzamos la frontera. La carga estaba acomodada en cajas y ya me sabía de memoria que seguramente por mi procedencia las iban a revisar una a una. Así que al pasar, ya eran las 2 de la mañana. Me detuve en una estación de servicio para ir al baño y comprarme algunos refrescos para el camino. Me gusta lo dulce, así que tenía plena intención de llenarme de dulces gringos. Después de todo, ese tipo de golosinas le salen re bien a los canijos. Cuando dejé el tráiler en su sitio, pude ver que, entre los botes de basura, había unos animalillos que parecían mapaches sacando cosas. Los ignoré porque acá es muy común y mejor me concentré en mi recompensa por llegar a Estados Unidos sin contratiempos. Cuando regresé al tráiler, me tomé unos minutos para ajustar los controles y luego arranqué. Desde ese momento, sentí que algo iba raro en mi vehículo. Era como si no se sintiera igual. Los que conducen no me dejarán mentir que uno luego sabe que le cambiaron algo al auto. Y en ese momento me parecía que estaba sucediendo. Paré antes de salir de la gasolinera para echar una mirada rápida, pero no encontré nada y me seguí el camino a la carretera. Habían pasado unos 80 minutos. Iba escuchando mis corridos clásicos a todo volumen y ya me sabía la alineación. Así que no necesitaba ver el reloj para saber que pronto llegaría al punto necesario para reabastecer combustible y no tener que hacerlo en Austin, donde era más caro. Cuando por el retrovisor del camión vi a un montón de figuras negras que se movían en el techo. Eso me espantó bastante, así que enseguida cerré la cabina por todos los puntos. Creí que estaba viendo cosas,
así que traté de relajarme para que no me afectara el camino. Pero no pude evitar apagar la música para confirmar si mis oídos me prevenían de algún peligro. Fue en eso que escuché pasos pequeños, como de animales con garritas que estaban sobre mi cabeza. En ese instante recordé a los mapaches. Pensé que quizás se habían subido por curiosidad y ahora no sabían cómo bajar. Así que orillé el camión en pleno desierto y esperé a que, como animales que eran, vieran la oportunidad y salieran corriendo del sitio como almas que lleva el diablo. Traté de relajarme porque de verdad no quería bajar del vehículo, cuando noté que uno de estos se encontraba bajando por el parabrisas. Entonces me di cuenta de que no se trataban de mapaches o de ningún animal conocido. Eran como pequeños seres humanos de extremidades largas, todos cubiertos de un pelambre gris horrendo. Los ojos los tenían completamente negros. Su tamaño era diminuto, pero las garras que tenían en pies y manos estaban dejando el parabrisas con marcas horribles de lo filosas que estaban. El ser me vio con los ojos a través del vidrio. Gritó con todo lo que tenía en el pequeño cuerpo y luego comenzó a golpear el parabrisas con tal brutalidad que dejó algunas marcas. Afortunadamente, mi vehículo tenía blindaje ligero. En caso contrario, seguramente lo habría estrellado por completo. Me sobresaltaron los dientes afilados que mostraban, además de la furia que se podía ver en sus pequeños ojos. Querían hacerme daño de una manera u otra, y como vi que sabían mover las manijas del vehículo, supuse que ya lo habían hecho antes. Traté de lanzarles agua con el parabrisas para ver si el movimiento los asustaba y se bajaban, pero eso solo los hizo enojar más. Arrancaron los implementos con las manos desnudas y trataron de golpear el vidrio con ellos. El sonido de las partes de mi tráiler golpeando a unos centímetros de mi rostro hacía que se me taladrara el cerebro con ideas funestas. Por unos momentos estuve a punto de caer en la desesperación, pero recordé que tenía 2 hijos pequeños. En ese entonces apenas había nacido Micaela y mi esposa estaba embarazada de Roberto. Pensé en ella también. No podía dejar a mi mujer sola en este mundo. Siempre llevaba una foto de ellos en mi espejo retrovisor. Su sonrisa me dio fuerzas para mantenerme cuerdo pese a que la situación era algo a lo que nunca me había enfrentado, y tomé el volante con fuerzas. Mis nudillos se pusieron blancos. Pensé en mis opciones y decidí que lo mejor era arrancar y frenar con fuerza para que salieran disparados todos los que se pudiera. Enseguida comencé con la idea. Pisé el acelerador como un poseído. El motor del vehículo gimió por el esfuerzo. Rechinó con ganas, como protestando por el maltrato. En poco tiempo alcancé los 100 kilómetros por hora, que con el peso de la carga haría que con un frenón fuera una potencia considerable. Me puse el cinturón de seguridad y le recé a todas las vírgenes de las que me acordaba mientras pisaba a fondo. En ese instante, el tiempo pasó lento. Vi cómo los seres, que eran 4, y se habían congregado a los parabrisas para dejarme sin vista y tener puntos de apoyo, casi penetraban el vidrio cuando fueron disparados al frente sin piedad.
Sentí sus pequeños gritos de angustia conforme se estrellaban en el pavimento. Entre el ruido del metal de mi tráiler y el chillido de las llantas, no pude escuchar gran cosa, pero apuesto a que el crujido de sus huesos debió haber sido algo bastante horrible que agradezco no quedó ni por error en mi memoria. Tuve que abrazarme de mi propio cuerpo. La fuerza del vehículo me iba a hacer chocar con el volante. La caja estaba rugiendo por el esfuerzo de no salir volando, aplastarme con la fuerza o irse del lado y jalarme con todo. Había mucho en juego y fácilmente eso podría haberse convertido en mi tumba. Pero tenía que intentar salir vivo por mi mujer y por mis hijos. Cerré los ojos por segundos para concentrarme en lo que debía hacer. Una vez que percibí que el último de ellos había dejado de estar en las inmediaciones de mi tráiler, tomé de nueva cuenta el volante para controlar un poco el movimiento. Sabía que no debía forzarlo o se rompería el mecanismo, de forma que tenía que hacerse muy lento. Cuando estuve seguro de que los seres habían dejado mi tráiler, usé toda mi fuerza para vencer la centrífuga de ese movimiento y pisé de nueva cuenta el acelerador para ganarle a la fuerza de la carga. Quienes crean que es fácil manejar con 60 toneladas de carga, no tienen idea de lo fácil que es descarrilarse si uno no se sabe los secretos del camino. No me pude detener a ver las criaturas si habían muerto o no, así que simplemente seguí con mi camino hasta que entregué las cosas. En ese momento me di cuenta de que los seres habían sido reales, ya que dejaron sendas marcas de rasguños en el lateral. Era como ver algo imposible. De hecho, las personas de Estados Unidos me preguntaron qué había pasado. Les respondí sin saber muy bien qué decir, que había pasado por unas rocas muy grandes de camino ahí. Creo que notaron que era una mentira, pero supongo que hay cosas que no debes preguntar si tienes la finalidad de vivir muchos años en esta industria. De regreso, busqué los cuerpos de los seres, pero solamente vi una mancha de sangre en la carretera, que podría haber sido cualquier cosa. No entiendo qué eran o por qué me quisieron atacar, pero estoy convencido de que en lo amplio de las tierras desérticas hay muchos más misterios de los que se podrían contar. Muchas gracias y espero les haya gustado mi relato. La Güera. Confesión por Rosario Carrillo. Relatos de traileros. Saludos a todos los amigos del volante. Me llamo Rosario, pero pueden decirme Chío. Tengo 42 años y me gusta escuchar este tipo de programas cuando voy por la carretera, aunque me ponen los pelos de punta. Puedo mantenerme despierta sin usar estupefacientes, lo cual es muy importante para mí. Cuando era joven y me pasó esto, estaba pasando por una etapa muy oscura de mi vida. Mi novia me acababa de dejar porque de a tiro era muy viciosa. Me la pasaba en la fiesta consumiendo alcohol o trabajando hasta el coco de harina, si saben a lo que me refiero, para alcanzar a llegar a los destinos. Era una existencia que simplemente no era sostenible, y Laura me dejó por eso. No la culpo, ya me había tenido mucha paciencia y estaba tocando el fondo de mi forma cada vez más profunda. Creo que
No quiso quedarse a verme consumirme por las adicciones, o que algún día llegara un policía a su puerta, o uno de mis familiares, a decirle que a partir de ese momento no llegaría más a la casa, que tendría que ir a identificarme a la CEMEFO, o qué sé yo, que es como se llama al sistema forense en México, o también quizás a mi funeral para despedirse. Total que, en la ocasión que me sucedió esto, iba con una carga de computadoras al centro del país desde el norte. Era un trabajo peligroso, pero como les digo, en ese momento no me importaba más que el dinero para sostener los vicios que otra cosa. Así que iba hecha la madre en medio de la oscuridad de la noche por algunas de las carreteras más peligrosas del país. Tenía mis corridos a todo volumen, una bolsita de lo necesario al lado del asiento y una botella de alcohol escondida en un portavasos. Me sentía como la reina del mundo, que podía con todo. Así que cuando vi a una muchacha parada en la carretera, desde la distancia empecé a bajar la velocidad. Tenía unas curvas que me encantaron. El cabello largo y rubio. Se notaba que era teñido porque su tez tenía una complexión morena. La blusa blanca que tenía puesta evidenciaba desde lejos que no tenía puesto un sostén. El color del centro de sus pechos se transparentó cuando la iluminé con el vehículo. Pensé que no tendría nada de malo en llevarla. Si no cedía a mis encantos, al menos tendría algo bonito que me hiciera olvidar a Laura. Paré a su lado. Ella me miró con unos ojos oscuros como la noche. Sus labios eran perfectos, la cara armoniosa. Tenía puesto un short que dejaba poco a la imaginación. Preguntó si podría llevarla a no sé qué pueblo del Estado de México. Seguramente me quedaría de paso, así que le dije que sí sin pensarlo mucho. Ella se subió al lado del asiento y partimos. Al principio iba muy callada pese a que le ofrecí de todo y una conversación que evidenciaba mis intenciones. Conforme nos acercábamos a su destino, de pronto cambió por completo su actitud. Me miró de forma que aún hoy en día se me enchina la piel. Sus ojos prometían peligro y sensualidad. Estaba segura de que tenía deseos carnales que de pronto iba a manifestar. Abrió la boca para decirme con voz suave que si me gustaban las historias de miedo. Le comenté que no creía en nada de eso, pero que con tal de escucharla podría narrar lo que quisiera. Sonrió de forma pícara. Se acercó a mí de tal forma que sentí su aliento, algo frío sobre mi cuello, pero creo que iba demasiado prendida como para darme cuenta de esos detalles. Pasó una mano sobre mi pecho, rozando peligrosamente zonas que me erizaron la piel y provocaron otra reacción en ciertos puntos de mi intimidad. La otra mano la pasó a mi espalda y comenzó a acariciarme. Me dijo al oído que por ese camino había muchas cruces de metal, que de hecho las podía ver cada cierto tiempo en la carretera. Todas ellas eran resultado de los accidentes mortales. Nadie sabía por qué se encontraban ese tipo de cosas por esas tierras, pero estaba claro que había algo sobrenatural haciendo de las suyas. Bajó la mano que tenía en mi pecho a la entrepierna y el fuego ardió en mi cabeza.
Me estaba provocando con todas las reglas del libro, y en mi estado alterado no podía notar nada más que mis propios deseos carnales. Luego susurró que muchas personas habían sobrevivido a los accidentes. Contaban que eran provocados por una mujer, pero nunca la habían descrito por completo. Incluso les daba pena mencionarlo. Parecía que no querían hablar de eso. Sus labios estaban tan cerca de mi cuello que me daban escalofríos profundos. Fue hasta entonces que, pese a mi calentura y los estupefacientes que tenía encima, me di cuenta de que estaba anormalmente fría. Supongo que finalmente mis sentidos de supervivencia se activaron para dar la alarma. Me di la vuelta para verla de cerca y di un volantazo que casi nos mata. Su rostro era la perfecta imagen putrefacta de cómo se vería el cadáver de la joven bella que describí al principio. Los ojos los tenía blancos en zonas, en otras verdes, con pústulas negras. La piel le colgaba a jirones de las manos. Los brazos desnudos se notaba que habían pasado por un trauma profundo. El tono de sus labios era un azul casi negro. Tenía montones de huevos y larvas de moscas cayendo en diferentes puntos de su rostro. Luego sentí sus pechos húmedos y al verlos me di cuenta de que estaban podridos, arrancados de cuajo, en esa camiseta escotada. El cabello lo tenía lleno de tierra. Me tomó fuerte de la cabeza para obligarme a ver al frente y luego dijo a risotadas con una voz de arpía que justo ahí, en ese kilómetro, era donde la había dejado el trailero que le arrebató la vida hacía tantos años, y que ahora me tocaría a mí pagar por todo. Como me tenía tomada de las manos, movió el volante. Traté de frenar, pero una de sus piernas terribles estaba atorada en el acelerador. Me di de frente contra el muro de contención vehicular. Lo que pasó a continuación no lo vi, ya que en ese momento quedé inconsciente, pero mis primas, que se encargaron de mi recuperación, me dijeron que la caja se dio la vuelta por el impacto y se desprendió de cuajo del tráiler, arruinando toda la mercancía. Solamente por eso sobreviví. En lugar de irse al frente, por el cambio de dirección con el volante, alcanzó a proyectarse en otra dirección. Eso sí, yo salí volando por el cristal, porque no tenía puesto el cinturón de seguridad. Me estrellé de lleno contra unos árboles que soportaron el impacto de la fuerza que llevaba. Los médicos decían que porque ya iba inconsciente cuando pasó todo eso me salvé. Me rompí las piernas, un brazo, una clavícula, parte del cráneo, que de hecho ayudó a que mi cerebro pudiera inflamarse por el impacto sin matarme. Y de alguna manera no me tocaron la espalda. El estruendo se escuchó por algunos automovilistas que iban pasando en sentido contrario, los cuales llamaron a la federal y se quedaron para ayudarme. En el parte, encontraron estupefacientes y alcohol en mi sangre, así que me despidieron de la empresa para la que trabajaba. Pero al menos me dieron oportunidad de quedarme con el seguro hasta que me recuperara, cosa que veían difícil los doctores por la gravedad de mis heridas. Durante mi tiempo inconsciente, recuerdo mucho que mi madre, que para ese entonces ya había fallecido, se la pasaba platicando conmigo. Me decía que tenía que regresar, pero que yo no quería. Hasta que un día desperté en la sala de cuidados intensivos
y llamaron a mis parientes para atenderme. Después de eso me costó mucho trabajo reponerme física y mentalmente, pero definitivamente me ayudó a dejar todos mis malos hábitos de golpe. Me sentí como una persona nueva, como que tenía otra oportunidad de vivir y lo tenía que hacer bien. Tuvo que pasar mucho tiempo para que la gente confiara de vuelta en mí, pero finalmente recibí un préstamo con el que me compré mi propia unidad. Por obvias razones, ninguna empresa me quería de chofer, y desde entonces hago encargos por mi cuenta. No he vuelto a ver esos entes en las carreteras, pero tampoco tengo la oportunidad de darles aventón. Ahora tengo una pareja que se dedica a lo mismo y casi siempre vamos juntas en los viajes. De forma que ella es la que me cuida y me advierte que jamás podremos volver a subir polizones. Creo que lo que me pasó fue un milagro y no voy a desperdiciar mi vida de nuevo. Espero que mi historia los pueda inspirar a retomar un buen camino en la existencia, donde quiera que se encuentren en este momento, incluso si sienten que sus vidas no van a ningún sitio. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima. Si el video te gustó, me ayudarías bastante a dejar tu comentario y tu like, al igual que compartirlo con algún amigo o alguna amiga. Me despido y nos vemos en otra emisión más de Inframundo Relatos. Les deseo dulces pesadillas.